Bueno, hermanos, como ya terminó Santa Cena, la Santa Semana y la Santa Cena que tuvimos la semana pasada, no sé si es correcto decir, pero así me siento, cómo disfruté la semana pasada. Nos desviamos una semana, 2 semanas por el hecho de la Semana Santa, pero hoy regresamos a Segunda de Tesalonicenses y estamos en capítulo 3, donde nos quedamos la última vez. Buenos días, hermanas Edna, Tania, qué bueno que están aquí con nosotros. Y los demás, los que están aquí, bendiciones, hermanos. Sí, nos quedamos con este último capítulo, capítulo 3 de Tesalonicenses. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Hay mucho aquí que quiero desarrollar, entonces voy a necesitar por lo menos 2 semanas. Los primeros 5 versículos se nos presenta una buena conclusión de lo que Pablo había dicho aquí con los hermanos de Tesalónica. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Jesús. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, gracias Señor porque no estamos solos, también está presente el Espíritu Santo para obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones y tratar con nosotros, Señor, según tu palabra. Siempre, Señor, queremos estar dispuestos, no solamente para escuchar, pero para permitir el cambio y tomar decisiones, Señor, al escuchar tu palabra, si es que por ahí nos lleves, Señor. Ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros a escuchar y buscar en nuestras vidas una aplicación, porque queremos ser fiel testigos, Señor, del cambio y de la transformación que trae el Evangelio en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí en el capítulo 3, Pablo dice que hay ciertas responsabilidades que tenemos como creyentes. Así que vamos a ver hoy estas responsabilidades que el Señor espera que cumplimos. Me gusta llamar estas responsabilidades características cristianas que deben ser obvios en nuestras vidas. Deben existir atributos y debe haber evidencia
que hemos tenido un encuentro con Jesús. Amén. Es decir, más que nada, cómo debemos ser como Cristo. Debemos reflejar a Cristo en nuestro vivir, en nuestro estilo de vida. Y aquí Pablo va a pedir ciertas cosas y va a hablar de que sí hay responsabilidades que tenemos como cristianos, como creyentes. Entonces, empezando, vamos a ver unos 4 o 6 cosas que pide Pablo ya al concluir esta carta. Empieza diciendo, como podemos ver en el versículo 1, y solamente voy a leer esta parte, finalmente, y pues finalmente porque es una conclusión de la carta, de esta segunda carta, él pide, finalmente, amados hermanos, estableciendo la relación, ¿no? Lo pide porque son amados hermanos, somos familia. Así funcionan las cosas en la familia de Dios. En este caso dice, les pedimos que oren por nosotros. No pudiera ser más claro, ¿no, hermanos? Todo esto, lo que vamos a ver, especialmente el hecho de que la iglesia que él fundó, y recuerdan que solamente estuvo con ellos 3 semanas y se estableció ahí una iglesia fuerte, una iglesia ejemplar. No quiere decir que no tenían que crecer, no quiere decir que eran perfectos, pero si vamos a mirar una iglesia, esta iglesia es un buen ejemplo para nosotros, pero aún sigue Pablo diciéndoles, quiero hacerlos recordar de sus responsabilidades. Me gustaría decir, y creo que es sano mencionar, que estas responsabilidades, porque vivimos en la gracia del Señor, me gusta decir, no los tienes que hacer, más bien los quieres hacer. Pero si quieres empujar un poco, puedo decir, los debes hacer. Y más bien vamos a llegar a ver en el versículo 5, que es un mandato hacerlos. Pero siempre se siente mejor si tenemos la perspectiva y esa actitud de que estamos en su gracia, vivimos en su misericordia y somos motivados por amor. Mejor queremos hacerlos. Me preocupa si no piensas así. Si lo ves como una carga o si lo ves como, bueno, tengo que hacer esto, entonces creo que no estás entendiendo. Y lo primerito que debes hacer es ponerte de rodillas y pedirle, Señor, ayuda. Amén. Vamos a ver por qué. Aquí. Créeme, hermanos, que el Señor me predica primero, preparando este sermón, y le doy gracias a Dios por lo que vamos a ver aquí. Todo esto no podemos poner a un lado el hecho de que lo está diciendo a la luz de su segunda venida. Recuerdan que todo lo que vimos en la primera carta, esta segunda carta, tiene que ver con prepararnos en la luz con el hecho de que su segunda venida está cerca. Entonces eso como que nos empuja más a tomarlo como urgente, como cristianos, estas responsabilidades. ¿Qué quiere? ¿Qué pide? Que oren por nosotros. Vamos a empezar ahí. El pastor Pablo, el misionero Pablo, el evangelista Pablo, era todo. Él hizo todo. Era pastor, era misionero, era evangelista, era todo. Él quiere las oraciones del pueblo de Dios. Vamos a empezar ahí. ¿Entendido, hermanos? Como que, híjole,
quiero establecer esto en la luz de que Él quiere las oraciones del pueblo de Dios. Él pide las oraciones del pueblo de Dios. Ahí lo estamos leyendo. Queremos decir que la obra de Dios debe tener unas oraciones detrás para que tenga éxito. Muchas veces se dice, ay, mira qué grande iglesia existe aquí en la esquina de Acacia y Walnut. Es porque el pastor es grande. Fíjate que no. Es al revés. Si el pastor es grande, es porque la congregación es grande. Y si la congregación es grande, es porque la congregación sabe orar. El poder de cualquier ministerio existe en el poder del pueblo de Dios en oración y de rodillas. Entonces tiene más sentido el hecho de que Pablo quiere las oraciones de los tesalonicenses porque reconoce qué tan importantes son. Amén. Cada evangelista, cada predicador exitoso en la palabra, cada maestro de la palabra que está siendo usado por Dios, tiene personas que oran por él o por ella. No puedes orar por Pablo hoy, pero puedes orar por el pastor Roberto. No puedes orar por el apóstol Pablo, pero puedes orar por el hermano José Luis Sigala, por Lorena, por Steve, Debbie, Eric, Ricardo, Yolanda, Olga, Ramón, todos los que están en la obra, Mónica, Rodo, que ha enseñado muchas veces, todos los que estamos en la obra, podemos orar por ellos. Porque si va a haber éxito, créeme que la batalla se gana de rodillas. Y bueno, gracias por sus oraciones, hermanos. Amén. ¿Sí me entienden? Tenga en cuenta que lo que no dice Pablo, muy importante, fíjate la siguiente parte del versículo 1, bueno, dice, le pedimos que oren por nosotros, y él sigue y dice, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente, que sea honrado en todo lugar a donde llegue. Y es que saben, así es como cuando les llegó a ustedes, no es nada nuevo. Ellos saben que esto es lo que sucedió con ellos. Y no debemos ser egoístas. Si es que hemos sido beneficiados por el mensaje, por la palabra de Dios, hay que pedirle a Dios que bendiga a otros también. Que nada más para nosotros. No. Entonces es interesante que nos demos cuenta que específicamente está pidiendo que oren por el mensaje. Y tengan en cuenta que no está diciendo algo como, y pudiera haber dicho muchas otras cosas, ¿no? Pudiera haber pedido que oren por nuestros programas. Oh, vamos, ¿por qué no oran por nuestros proyectos? No dice nada de eso. Y fíjate que en muchas iglesias es muy grandes sus programas y muy grandes sus proyectos. Aún hace un año que yo traté de empezar un proyecto aquí y no salió nada. Pero sí se ha difundido, la palabra se ha predicado, eso sí. Como que eso es mejor, ¿no? Muchas veces, de vez en cuando me preguntan sobre nuestro programa de seguimiento para aquellos que han sido bautizados o los que vienen a visitarnos. ¿Qué programa tienen, no? Y
bueno, les damos una Biblia, les invitamos al estudio bíblico. Tenemos ya podcast, los podemos dirigir al domicilio del podcast o de Facebook en vivo. Pero como Pablo, yo creo firmemente, hermanos, que el Señor establecerá a quienes son verdaderamente suyos. Y creo, y lo vamos a ver en el versículo 3, si nosotros estamos aquí para llevar adelante una filosofía, un programa, entonces sí debemos estar tratando de orar por esas cosas, pero más importante que nada, y simplemente debemos estar orando por la palabra y por el Evangelio. Y si hay alguien que llegue, y si hay alguien que se bautice, y si hay alguien que viene a visitarnos, tenemos que entender que a través del cuerpo nosotros podemos abrazarlos y acercarnos a ellos, y Dios tocará sus corazones y nos da el privilegio de poder hacer algo que les establece a ellos también. Es el amor, hermanos, que la palabra provoque en nosotros vivir como cristianos cuando se presente la necesidad. No necesitamos programas y proyectos. Necesitamos que el mensaje del Señor se difunda rápidamente, que sea honrado en todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Ese es el secreto, hermanos. No hay nada más poderosa que la palabra de Dios. Es lo que da vida, es lo que nos transforma, es lo que nos orienta y dirige, es lo que nos hace conocer la verdad, es lo que nos libre. Hay que orar, y Pablo está pidiendo específicamente, y pudiera haber puesto otras cosas, como dije, programas y proyectos, pero no lo dice, porque no es lo que debe suceder. Mi visión sigue siendo esto para la iglesia. Si uno me venga a decir, ¿cuál es tu visión, pastor? Descríbelo. Aquí está. Nada más. Ay, qué sencillo. Sí, soy, pero la palabra no. ¿Sí entienden, hermanos? Esto es importante. Es porque queremos regresar a lo básico. Es lo que empezamos en enero. Eso es lo más básico. Y muchas veces nos perdemos en todos tipos de ideas y conceptos, y nos lleva muy lejos de la obra de Dios. Pablo pide específicamente que oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y que sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Él dice, realmente, si lo quiero reducir un poco, ora por nuestra predicación, ora por nuestras clases de enseñanza o discipulado, para que la palabra de Dios se adelante y sea honrada, para que el mensaje del Señor se difunda, que pueda correr, ¿verdad? Que sea honrado donde quiera que vaya. Quiere Pablo que el pueblo de Dios oren por el éxito del mensaje. Muchas veces en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando se dice la palabra del Señor o el mensaje del Señor, es sinónimo del Evangelio. Oren por el Evangelio, oren por las buenas nuevas. Es lo que está diciendo Pablo. La verdad de la palabra de Dios. Oren por el mensaje que salva de Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que cuando entra la palabra por primera vez y cuando se predica enseguida,
hablando de seguimiento, que esa palabra sea glorificado y que produzca fruto en la vida de los que la escuchan. Ya sé que ya estoy, y hermano Sigala puede confirmar esto, porque cuando me conoció yo estaba bien joven, y él también. Pero ya hace muchos años, y no he cambiado de opinión, de que esto es la llave del éxito. Amén. Orar para que la palabra tenga lugar en los corazones de aquellos que la escuchan. Si va a haber una transformación, tiene que ser la palabra, porque la fe viene por oír y la oír la palabra de Dios. Amén. El cambio, la transformación es por medio del mensaje de Dios, del Señor. Otra manera en la cual se pudiera describir este concepto es que la palabra de Dios entrará después de que el Evangelio hubiera penetrado o iniciado la entrada. Desde que inicialmente entra, pero que una vez que entre, que tenga éxito, que corre más. Es como un maratón, que siga corriendo y aún sin obstáculos. Y esa es la parte que más quiere que Pablo, o más que Pablo quiere que entendamos, porque él tuvo aquellos que trataron de evitar que siguiera adelante la palabra. ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 17? Con él llegó ahí. Ahorita les voy a explicar, porque dice el versículo 2 esto. Y a lo que se refiere era cuando él entró a Tesalónica, en el versículo 2 dice, oren también, ok, entonces oren por nosotros y por la palabra, que se difunda, que tenga éxito, y para qué más? También para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Porque no todos son creyentes, ¿saben? Que no todos lo reciben por fe. Más bien hay aquellos que lo rechazan y hay aquellos que quieren poner un alto a la predicación de la palabra. Fíjense, en segundo lugar, entonces Pablo pide que los tesalonicenses oren para que sean librados de hombres perversas y que malas. En inglés hay una interpretación un poco diferente de la palabra aquí, donde dice perversa. Usa la palabra absurdos. Hay gente absurda. ¿Los has conocido? Porque si hay éxito de la predicación de la palabra, si la palabra sí está corriendo y tiene éxito, créame, siempre también va a haber gente perversa, gente mala, gente absurda, porque no todos lo creen. Y entonces, Pablo está pidiendo y necesita su intercesión. Él tuvo una vida dura como apóstol. Él conocía lo que significaba ser perseguido. Él enfrentó muchas dificultades. ¿Y por qué? Porque estaba predicando la palabra. Entonces hay que tener en cuenta también, hermanos, que en nuestro trabajo con el Señor va a haber, y en el contexto del anticristo que describió Pablo en el capítulo 2, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber aquellos que quieren molestar, que quieren poner un alto a lo que la palabra puede hacer, y es convertir almas, transformar vidas. ¿De qué hablo? ¿Quién son estos hombres absurdos o perversas y pues simplemente malas? Gente mala. ¿Quiénes son? En Hechos
Y esto es como tarea que lo pueden ver después, yo lo voy a leer aquí rapidito. En Hebreos 17:5, Pablo describe cómo los judíos de línea dura, legalistas, se enfurecieron por las conversiones. Pues claro, ya no iban a sus sinagogas. De repente llegan los rabís y hay como 30% de la congregación que ya no está. ¿Y dónde fueron? ¿Dónde están? Allá con Pablo. ¿Qué? Eran celos, hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces, con esa locura de celos, uno es capaz de muchas cosas, ¿no saben? Los celos son capaces de destruir vidas. Nada más velo en un marido celoso. O al revés. Nunca es bueno. El único celo bueno es el celo que el Señor tiene por nosotros. Esa pasión sí es buena. Entonces, los judíos se enfurecieron por las conversiones, se pusieron locos de celos y rodearon a un grupo de alborotadores. ¿Recuerdan? Causaron un tumulto en las calles y pronto tuvieron a la ciudad aterrorizado y perseguían a Pablo y a Silas. ¿Recuerdan? Aún los corrieron. Entonces cuando Pablo habla de que, oiga, no solamente oren por nosotros y específicamente oren para que la palabra de Dios tenga éxito, también oren para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Porque no todos son creyentes. Qué duro aprender esa lección, hermanos. No todos confían en el Señor. No todos que dicen ser cristianos son. Aún en medio de nosotros. Porque Pablo nunca tuvo problemas que un borracho lo detuviera de predicar porque nosotros tal vez vemos a gente y decimos, esa persona es mala. Pero ¿sabes quién eran los peores? Los que estaban en la congregación. Los que entraron y recuerdan, maestros falsos se levantaron y predicaban o enseñaban algo contrario a lo que Pablo había enseñado. Ahí está el peligro, es por adentro. No muchas veces las amenazas son del exterior. Entonces Pablo sabe de lo que está hablando aquí. Eso lo experimentó muchas veces. Entonces intentaron a meter a Pablo en un lío político diciendo que abogaba derribar a César. Y ellos decían que Pablo estaba predicando que había otro rey además de César. ¿Saben quién era? Jesús, Rey de Reyes, quien él servía. Definitivamente él predicó eso. Pero ¿sabes qué? Está siempre la verdad torcida cuando quieres alborotar. Y cuando tienes celos y eres malo, tomas un poco de la verdad, lo presentas, pero no toda la verdad. Porque también Pablo enseñaba en Romanos 13:1 que los hombres deberían someterse a quienes tienen autoridad sobre ellos. ¿Es cierto, hermanos? Nunca y siempre se exagera las cosas cuando quieren causar problemas. Entonces, bien lo dice Pablo, porque no todos son creyentes. No todos tienen la fe que salva. Muchos dicen ser cristianos que no son. Por eso dice, oren. Oren por nosotros
oren por la palabra, que tenga éxito, y oren para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Son tres cosas. Entonces, un resumen breve de los primeros dos versículos. Primero pregunta por el éxito del mensaje y en segundo lugar la seguridad de los mensajeros. Por eso debemos orar. Y porque no todos son creyentes, es decir, no todos tienen fidelidad. Mira cómo sigue el tercer versículo. Y dice lo siguiente: pero el Señor es fiel. Hermanos, los hombres nos pueden fallar. ¿Cierto? A veces. Si nuestra confianza está en la gente, vamos a quedarnos desilusionados de vez en cuando. Pero, y fíjense cómo Pablo se mueve de ese versículo 2, que no todos son creyentes, no todos tienen la fe, no todos son confiables y fieles, pero el Señor es fiel. Amén, hermanos. Amén. El Señor no te va a fallar. Te puede fallar tu jefe, te puede fallar tu amigo, te puede fallar tu vecino, te puede fallar, no sé, una empresa en cual has invertido, no sé, en comprar un producto o invertir en esa misma empresa, pero el Señor no falla, el Señor es fiel. Amén. ¿Sabe lo que está pidiendo Pablo de la iglesia? Que confíen en Dios. Nada más. Lo que está diciendo es, miren, no importa lo que pase, no importa cuán violentos sean o hostiles sean, no importa cuán severa sea la persecución, las pruebas, los problemas, no importa lo que pueda suceder, lo que te puedes imaginar que pueda suceder. Ustedes deben saber esto. Su Señor es fiel. Amén. Punto. Sigan confiando en Él. Lo que está diciendo. Y Él sabe. Eso me hizo recordar de uno de mis versículos favoritos que encuentra en 1 Corintios 10, 13. Y dice, pero Dios es fiel, empieza de la misma manera que este versículo que estamos mirando, el cual no permitirá que seas tentado o que pases por una prueba más de lo que puedas aguantar, sino que con la tentación abrirá un camino de escape para que puedas sobrellevarlo. ¿No lo han escuchado, hermanos? ¿Qué es Dios? Es fiel. ¿Qué hace? No va a permitir que tú tengas que aguantar una prueba, una dificultad, una situación en la cual no puedes. Pero Él abre caminos de escape para que podamos sobrevivirla. Y este versículo de 1 Corintios 10, 13 tiene un contexto porque en unos versículos antes Pablo estaba hablando de cómo escapó Israel de Egipto en ese gran día cuando el Señor los liberó y se encontraron a espaldas con el Mar Rojo mirando que venían el ejército de Egipto, porque cambió de opinión de repente Faraón, y ellos ahí sin salida, criticando a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Y no tenían cómo escapar, pero el Señor ya tenía el plano, ya tenía idea de, antes de que llegaran ahí, de cómo lo iba a hacer, y que abre el Mar Rojo y pasan por tierra seca. Y el mismo vía de escape se convirtió en
la destrucción de aquel ejército que los perseguía. Bueno, cuando te encuentres con la espalda contra la pared, enfrentándote al enemigo, te puedo prometer que el Señor es fiel y tiene cómo, es decir, la capacidad de sacarte de ahí, porque nunca te va a dar más de lo que puedes aguantar. Es un Dios que rescata primero de nuestros pecados, pero no es solamente en aquella ocasión cuando inicialmente lo conocimos. Todas nuestras vidas nos está rescatando, especialmente de nuestros enemigos, porque más grande aquel en nosotros que aquel que está en el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es lo que pide Pablo. Oren por esto, y no olviden que el Señor es fiel. Hermanos, si quiero ser un pastor transparente, tendré que decir que yo sí lo he fallado. Pero Él nunca me ha fallado. Gloria a Dios. Nunca me ha fallado. Ninguna vez. Entonces, lo que pide Pablo de esta iglesia, yo creo que lo que pide nosotros es que nunca olvidemos que Él es fiel. Más bien, uno de sus títulos es el fiel. Y eternamente fiel. Para siempre. Aún que lo hemos fallado, Él no se puede negar. Él es fiel. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer? Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Recuerda lo que vimos hace unas semanas atrás, que el mismo anticristo está detenido y el que lo detiene o lo resiste es la iglesia llena del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios y cumpliendo con lo que el Señor nos ha dado como responsabilidad de llevar el Evangelio, el mensaje a todo el mundo. Nosotros sí vamos a tener encuentros y enfrentarnos con el enemigo, aún más el anticristo y aún en este momento el espíritu de anticristo. Pero somos nosotros, la iglesia redimida de Cristo Jesús, que tenemos la promesa del Espíritu Santo, que sí hemos recibido, y al recibirlo hemos recibido poder para ser testigos, hermanos, aquí y en todo el mundo. Entonces, bueno, el Señor es fiel, los va a fortalecer y los va a proteger, pero estén listos para la batalla, porque estamos en una guerra espiritual. Porque nuestro mensaje salva almas. Esa es la razón. Y celoso está Satanás. Igual como sus amiguitos, en el cual él obra, cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica y levantaron un tumulto contra él. Y tal vez lo corrieron a él, pero la semilla de la palabra ya estaba en sus corazones. Y eso nadie lo puede detener. Y brotó vida en ellos. Y esa iglesia, en medio de la tribulación, fue exitosa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y la palabra poderosa. Para que corre, dice. Y entonces, versículos 4 y 5, y terminamos, hermanos, ya mero. Yo sé que esto va a establecer algunas cosas para las semanas que viene. Y dice el versículo 4, además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos.
Miren, hermanos, con la ayuda de Dios hago todo lo posible explicarles la palabra. Te los entrego con todas mis fallas y discapacidades. Pero una cosa sí sé, yo igual confío en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Es decir, que yo confío en el Señor por ustedes. No me preocupo por ustedes, porque yo sé que están en sus manos. Y fíjense cómo y qué es lo que desea Pablo aquí. Que fueran obedientes, haciendo lo que les ordenamos. Fíjense, hermanos, no debemos hacer lo que queremos. Muchas veces se malinterpreta la gracia como si fuera licencia para hacer lo que queremos. No, para nada. Es licencia para hacer lo bueno, que nunca pudimos hacer antes de conocerlo. Pero ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos su palabra y tenemos libre albedrío. Tenemos decisión que hemos tomado, supuestamente nos hemos comprometido con Él, más bien hemos dedicado nuestras vidas a Él. Entonces cuando dice esto, además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Sí hay órdenes, hermanos, en fin. ¿Verdad, hermanos? Y gana como soldados. Sí hay órdenes. El hecho que uno diga, pues yo estoy libre en el Señor. Pues sí, pero ponlo en su contexto. Libre para ya no vivir el pecado y para servirle. Libre de las consecuencias del pecado y con la promesa de vida eterna y vida abundante, no solamente allá, pero aquí. Libre para poder confiar en Él y vivir por Él y disfrutar sus bendiciones, claro que sí, pero no libre para hacer lo que quieras. Más bien, como empecé, me gustaría no tratar esto como si fueran órdenes. Yo dije que tenemos responsabilidades, ¿no? Que hay ciertos atributos que deben seguir al cristiano, el que es nacido de nuevo. Bueno, en fin, son órdenes, hermanos. Pero no los ves así como cargas, los ves como oportunidades y privilegio, porque son órdenes de vienen de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, y nunca nos pide algo que nos va a lastimar, más bien algo que sea para nuestro bien y para el bien de la obra. Entonces, no me olvido de que, y podemos ver aquí obviamente que Pablo pide que la iglesia fuera obediente, y no me olvido tampoco de lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amén. Te prometo que me predicó primero el Señor ese sermón. Entonces pueden calmarse. No me ven así. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y eso me lleva a tal vez llegar a unas conclusiones si lo leo al revés y le meto una palabra. Si no me obedecen mis mandamientos, no me aman. Pero sí lo amamos, ¿no? Amén. ¿Puedes aclarar eso en tu vida? Entonces, Pablo está bien claro que el Señor, en el versículo 5, les guíe el corazón. Y fíjense que les dice el corazón, porque siempre la relación con el Señor
es un asunto del corazón. Es el corazón que tiene que ser cambiado. Y es el corazón que es transformado por escuchar las buenas nuevas y someternos a las nuevas. Y somos transformados. Es el corazón que quiere cambiar el Señor. No estamos en la religión, no estamos en el legalismo, estamos en el que somos criaturas nuevas. Somos nacidos de nuevo. Y eso es lo que cambia todo. Y por eso lo amamos y por eso lo obedecemos. Y por eso oramos por los que predican y los que enseñan la palabra, y por eso oramos que no haya aquellos que van a entrar, los malvados, y por eso oramos que seamos fieles, y por eso oramos que obedezcamos. Sí, el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Es lo que debemos estar pidiendo antes de venir los domingos. Primero, que el pastor sepa cómo comunicar para que tengan un entendimiento total, pero que ya una vez que lo predique, tengamos nosotros comprensión total para no disfrazarnos en la ignorancia o pretender que no sabemos. ¿Verdad? Es muy fácil hacer eso, yo no sabía. Y una expresión plena del amor de Dios. Fíjense cómo siempre regresa el amor de Dios. Y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Fíjense, hermanos, el último deseo de Pablo es que nosotros podamos perseverar. ¿Pero cómo? Con paciencia que proviene de Cristo. No podemos crecer sin la paciencia de Dios en nuestras vidas. Todo proviene de Cristo. Busca, de repente no sé la palabra en español, lo quiero decir. En inglés, cuando quieres, vamos a suponer, agua, tienes que ir al faucet, ¿no? Abrir la llave. ¿Ah? Muy bien la palabra en español. La llave donde proviene todo es de Cristo. Pon tu vaso ahí y abre la llave, porque de ahí viene todo. Es que lo escuché una vez en inglés que dice, go to the spout where the blessings come out. The spout es la llave. Ve a la llave donde sale todas las bendiciones. ¿Por qué tienes tu vaso en otro lugar? Siempre vas a quedar vacío. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Y estoy escuchando como trompetas, es la venida del Señor. Padre Celestial, gracias. Qué bueno eres, Señor, porque nos dices las cosas según y a través de la carta de Pablo muy directamente y muy claro. Entonces, Señor, nos toca a nosotros aceptar y aplicar a nuestras vidas estas cosas. Y si lo hacemos, Señor, es una bendición. Y si lo hacemos, Señor, hay paz y confianza. Y no hay miedo, no hay ansiedad, no hay nada de esas cosas, porque tenemos los ojos puestos en ti. Y tú tienes cuidado de nosotros. Entonces, gracias, Señor. Pido que tú sigas bendiciéndonos aquí en Crosspoint y que podamos seguir adelante con la misión que nos has encomendado, Señor. Que sea para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén.